Y yo comencé a leer Bentel y para mucho es muy difícil porque él no habla de un lenguaje común que nosotros entendemos. No es un buen escritor como C.S. Lewis, que habla claro. Ok, bienvenidos a un episodio más, un episodio nuevo de Cosmovisión. Mi nombre es Anderson y estoy aquí con un amigo mío, un misionero en Colombia, Chris Andino. Y para los que siguen mi canal, ya sea aquí en YouTube o en Spotify, ustedes saben que muchos de los temas tienen que ver con apologética, cómo defender nuestra fe, nuestras creencias, qué razones existen para ellos. Ahora, hay varias posturas, varios estilos de apologética que la historia cristiana ha desarrollado. Hay apologética clásica, presuposicionalista, evidencialista, y en nuestro proceso todos vamos adoptando uno de estos estilos. Así que hoy estamos para hablar con un experto, un estudiante de un apologista muy influyente, principalmente en habla inglesa, aunque creo que hay algunos libros en español acerca de él y Chris nos va a contar acerca de eso un poco, y es Cornelio Van Til. Cornelio Van Til. Chris, ¿quién mejor que tú para decirnos quién es Cornelio Van Til? Pero primero que todo, pues, háblanos acerca de ti. Gracias por estar acá con nosotros en Diálogos de Cosmovisión. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gozo y un placer estar acá con usted en este canal. Y ya tú dijiste mucho. Bueno, soy Crisandino, el de los Estados Unidos, con padres dominicanos y puertorriqueños. Como tú dijiste, yo estudié en Westminster Theological Seminary allá en Filadelfia. Estoy trabajando con una organización misionera, MTW, que significa Misión al Mundo. Y tenemos un equipo acá en Río Negro y otro en Bogotá. Y yo estoy trabajando con el equipo de Río Negro. Estoy en el proceso de ordenación, entonces estudié en el seminario, vine acá como misionero. Mi enfoque es la enseñanza, la prédica, la escuela dominical, el labor pastoral. Y sí, es básicamente soy yo, Chris. Bueno, y cuéntanos un poco sobre cómo has desarrollado tu misión de vida, tu intención de hacer apologética y de utilizar eso para el evangelismo. Sí, soy yo. Para dar una historia breve de mí, yo no sabía nada de Cornelio Van Til. Yo lo conocí fue cuando comencé a estudiar en Westminster, obvio. Parte de las materias que tenemos que estudiar es la apologética, y obviamente la apologética que ellos usan es de Van Til. Y yo comencé a leer Bentel y para mucho es muy difícil porque él no habla de un lenguaje común que nosotros entendemos. No es un buen escritor como C.S. Lewis, que habla claro. Pero cuando ya tú tomas el tiempo para entender a Bentel, tú encuentras que eres simple. ¿Por qué? Porque él se repite. Y, y es simple y es coger cosas, lo dice. Lo sigue diciendo en varias formas, en varios libros. Entonces yo comencé a leer Bentel y me enamoré. Y lo ha usado con gente sin pío. Y ha funcionado. Y yo creo, para mí, la mejor forma de defender la fe es lo que enseñaba Bentel. Y bueno, Porque va al sí, corazón. Sí, sí. ok, va al corazón. Cuéntanos un poquito quién es Van Til, durante qué años escribió, en dónde enseñó y por qué crees que es difícil de entender al principio. Sí. So, Cornelio Bentel es de los Países Bajos. Vino acá a Estados Unidos. Nació en 1895, si mi memoria me sirve bien. Eh, Comenzó a estudiar en Princeton, Calvin Seminary, y después fue a Princeton. Y tú sabes que Princeton en ese tiempo ya estaba yendo más liberal. Mm. Y eh, comenzaron a negar la inspiración de la escritura, comenzaron a negar, poner la razón sobre la revelación. Pues Ventel se fue juntamente con varios profesores que tú conoces como Machen,
que también que se fue. Entonces, Machen comenzó un seminario en 1929 en Filadelfia. Y hasta ahora, Van Til fue la finca no sé si en español, por farming, como en la finca, trabajando para atraer con la la cosa. granja, Y él, a granjear. sí, de la granja, sí. Y entonces él no quería ser profesor. Él daba clases así de vez en cuando en Princeton, pero no era su amor. So, él fue pastor por un tiempo. Machen lo invitó para que venga y dé clases donde Westminster, juntamente con él, John Murray, varios Mm, famosos gente. Y fue, al fin, se mudó, yo creo que estaba en Indiana, ahí. Y él se mudó para Machen y juntamente con Machen comenzaron el seminario Westminster, que fue una contra Princeton, que ya se fue liberal, que yo negar, tú sabes claro. que Machen escribió este libro, Cristianismo y Liberalismo, la Pecusa se fue liberal, echaron Machen fuera de la Pecusa, despidieron a él de Princeton, él formó su seminario, Menteo comenzó um, a enseñar apologética hasta los 70, yo creo. Ok, Y él como daba clases así en de vez en cuando en los 80, por él ok. murió en abril 19 de 1957. Wow. Chris, ¿Por qué es difícil para entender? mm, Ujú. sí, sí, no, termina esa porque es difícil para entender. Sí, porque es difícil de entender. Tienen que tener en cuenta que cuando Van Til escribía sus libros, él lo escribía de una forma que la gente ya era reformado, profesional, Ok. ya eran gente de filosofía, porque él escribió a la gente académica. Y esos Mm, libros no eran libros, eran como bosquejos que él usaba para su clase. Y más adelante de ahí lo convirtieron en libros, pero era antes ya. bosquejo que él usaba para sus estudiantes para que entiendan cómo en la clase. Entonces, cuando el Bento escribe de una forma, usando el lenguaje filosófica, Mm, profesional, presbiteriano, es decir, que todo sus eso. escritos son para Ajá, gente que ya conoce la jerga y el lenguaje técnico y muy académico. Ahora, exactamente. tú hablas de que la PECUSA, la Iglesia Presbiteriana de USA, básicamente de Estados Unidos, era la PECUSA, porque era PCUSA, Ujú. y el seminario de Princeton. Ese seminario comenzó siendo un seminario cristiano para capacitar líderes cristianos. ¿Qué quieres decir cuando se vuelve liberal? ¿Cómo distinguir un seminario liberal de uno que no lo es? ¿Qué lo hace liberal? Sí, Princeton tiene una agenda, una leyenda muy poderoso, porque ahí viene Bibi Warfield, Charles Hodge, Hodge, los meros de la Sí. reforma presbiteriana. Lo que ocurrió en Princeton se introdujo una forma de enseñanza que se llama, lo voy a decir, tratar de decirlo, eh, Scottish Realism, otra palabra, Escocia de real, que la Realismo razón, escocés. realismo escocés, sí, que la razón es suficiente para interpretar el mundo, nuestra realidad, Ok. sin la necesidad de revelación especial. Ahí Mm, comenzó la caída de Princeton. Obviamente, a través del tiempo, y la PECUSA, la PUCA, comenzó a introducir enseñanzas como negando la inspiración de la escritura, mm. negando la virgen nacimiento de Cristo, negaban que Cristo era, Es ambas, decir, y eso que se causó. volvieron muy influenciados por el racionalismo. Y también en la esencia, también, Machen lo explica bien en su libro El cristianismo y el liberalismo. Ahí donde de verdad demuestra por qué ellos fueron liberados. Yo me estoy basando más en lo que escribió Machen, porque Machen Ok. comenzó a notar
esos errores, esa influencia que llegaron. Básicamente el libro de Machen es que aunque usan lenguaje cristiano, no es cristiano, porque niegan los conceptos, la base de lo que es cristianismo. Tú sabes que parte de ser cristiano hay que creer en la eternidad, hay que creer en la inspiración de la escritura, hay que creer que solamente Cristo salva, son los bases del cristianismo. Cualquier persona que niega esa cosa ya deja de ser cristianismo. So Machen decía que no es otro cristianismo, es otra religión, porque Ya, o no, sea no que, están conforme a lo que sí, entonces, sigue. por decir algo, la Trinidad. La iglesia se demoró mucho tiempo en explicar qué no es la Trinidad. Es un misterio, es difícil reconciliarlo con la razón, pero eso no quiere decir que sea irracional. Por ejemplo, Charles Hodge es muy racional, tal vez algo racionalista, incluso en su teología sistemática. O sea que hoy día un seminario que sea liberal trataría de darle explicación a la Biblia solo con la razón, eliminando lo sobrenatural. Eso es lo que significa, básicamente. ¿Qué dirías a eso? Yo creo que, no exactamente, yo creo que para que tú seas liberal, tú tienes que negar los fundamentos del cristianismo. Como dije, la Biblia, quién es Jesús, cuál es su obra, la función de la iglesia. Lo que ocurre hoy en día, como iglesia liberal, es que ellos se enfocan mucho en los trabajos sociales, en contra del racismo, en contra... Y todas esas cosas no son malas, pero no es que tú lo haces, el método como tú lo haces. Uh-huh. Y hoy en día Buen punto. Princeton básicamente se enfoca mucho en eso, en el racismo, en injusticia Evangelio contra social, justicia varias gente. social. Sí, evangelio social. So, hoy en día Princeton es básicamente eso. Yo sé porque yo fui varios años a una clase para ver con mis ojos, con varios amigos, y era básicamente promoviendo la teología de los negros, no, liberación, teología de liberación que en inglés se llama Black Liberal Theology, liberación de los morenos, tú sabes, contra el racismo, Ok, y ahí básicamente es una... esa teología de la liberación es la misma que, por ejemplo, tenía Martin Luther King o que influyó a los pensamientos socialistas en Latinoamérica. ¿Es lo mismo? Sí, lo que, lo, lo que cambiaron el nombre, pero es básicamente lo mismo, es Ok. contra, porque en Latinoamericana me imagino que es en contra el capitalismo, o sea que muchos de los países latinoamericanos es socialista, comunistas, porque ellos piensan que el capitalismo es racista, es contra la población. Y por eso que Mm, el capitalismo no ha tenido una fuerza acá en Latinoamericana. Muchos de ellos piensan en liberación porque sabe que el socialismo promete ayudar a los pobres, a dar dinero a los pobres, a cuidar a los pobres. No, no enseña que tú mismo tienes la decisión para, tú sabes, buscar tus fondos, buscar tus ujú. riquezas. Entonces, hoy en día es así. Ellos ahora están en favor de homosexualismo, ellos están en favor de la comunidad LGBTQ, incluso unos años atrás le iba a dar un premio a Timothy Keller, pero como Mm, Timothy Keller habló contra los homosexuales, le quitaron el premio porque ellos son wow, exclusivos. Entonces, wow. Princeton hoy en día es un seminario totalmente liberal Ok. y eso fue la causa porque Machen comenzó Mm. Westminster y ahí entra Van Til. Chris, y entonces, por ejemplo, volviendo a Bantil, tomemos una doctrina o una enseñanza bíblica fundamental, diría yo, la creación. La creación y principalmente Génesis 1 es bastante debatido. Está el creacionismo, creacionismo histórico, evolucionismo y todo eso. ¿Qué opina Bantil al respecto? ¿Cómo abordar algo así? Te lo digo por un ejemplo. Cuando voy a iglesias, a veces encuentro muchas personas que creen que el Señor puede hacer muchos milagros, pero cuando llegan a la doctrina de la creación,
les es difícil creer que Dios pueda haber creado todo de la nada, por ejemplo, en 6 días, o creen que la evolución tiene algo que ver. ¿Cómo se podría abordar, según Van Til, ese tipo de apologética? Hay que evidenciar primero, demostrar primero la veracidad de las escrituras, o hay que asumir que Dios ya está operando. ¿Tiene sentido? Sí, aquí está. Sí, sí. Aquí es donde yo creo que yo me separo un poquito de muchos ventilianos. Yo digo esto, la apologética clásica que tú mencionaste al principio, evidencial, son útiles para cristianos. ¿Por qué? Porque ya ellos presuponen que Dios existe. Ya ellos tienen Espíritu Santo, ojalá. Entonces, no están tan influenciados por el pecado y por el racionalismo. Cuando tú me dices esa pregunta, como yo lo digo a un incrédulo, hay otra historia, otra diferencia. Número uno, Van Til habla como la Biblia habla. La Biblia nunca trata de probar si Dios existe, lo asume. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios. Ya, y de ahí comienza a describir cómo Dios creó la creación. Entonces, Van Til enseña que la Biblia es la única autoridad que nosotros tenemos. No hay nada, incluso no solamente Van Til, pero todos los reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, enseñaba lo mismo. Lo que Van Til estaba enseñando no es algo único a él, es como decíamos en Westminster, él está encima de los hombros de los gigantes de la reforma. Van Til dice él, si la Biblia lo dice, es correcto. Entonces, mucha gente, y aquí donde Van Til brilla, la gente separa la esencia del cristianismo. Van Til dice, no. ¿Por qué? La esencia es solamente posible en un mundo cristiano, porque hay coherencia, hay orden, hay lógica, hay moralidad. Todo eso puede sostenerse en un mundo de cristiano. Un mundo ateo donde no hay una punto de referencia, donde no hay de verdad, una estándar para determinar lo correcto, es un mundo de caos, un mundo sin orden, sin coherencia, sin posibilidad. Entonces, el mundo fue creado ¿para qué? Para revelarse. ¿Para cuál punto? Para la gloria de Dios. Salmo 19, Salmo 14. Salmo 19 dice que la gloria de Dios se manifiesta en el mundo y sus manos se ven en la creación. La creación fue creado ¿para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, el mundo se da a conocer. Dice que el mundo tiene información, tiene forma de conocerse para que la gente... la esencia es posible porque el cristianismo es la única cosmovisión correcta que permite que la esencia fluya. Si el cristianismo no era correcto, entonces no hubiera ciencia. Ajá. ¿Cómo explicarías un poquito más para la persona no estudiada la esencia? ¿A qué te refieres con la esencia? La esencia es, yo no soy científico, entonces yo digo esto, que la esencia está tratando de interpretar el mundo. ¿Cómo yo entiendo el mundo que me rodea? Ok, la ciencia, no la esencia. Ok, entiendo. La ciencia. No, la esencia, vale. Sí, pero la esencia, ok, sí. Ok. Bueno, hablas, por ejemplo, de cosmovisión. Podemos hablar de que la cosmovisión cristiana es una cosmovisión en medio de muchas, o es la cosmovisión definitiva sobre otras. ¿Qué diría Van Til al respecto? Tú que eres su discípulo. Y yo digo que Van Til también lo dice, es la cosmovisión. Dice Harvey Pavek, hay un libro, su autobiografía de él, que dice que hay dos cosmovisiones, la cosmovisión cristiana y la cosmovisión no cristiana. En su libro, en Van Til, la apologética cristiana, él comienza que la apologética es la cosmovisión cristiana, él dice, es la filosofía cristiana en contra de la filosofía no cristiana que hoy en día tenemos como la cosmovisión.
So, básicamente lo que dice Bentel es que la apologética es la cosmovisión, que yo estoy promoviendo la cosmovisión cristiana en contra de la cosmovisión no cristiana. So, básicamente Bentel dice que solamente hay una cosmovisión correcta, que es la cosmovisión cristiana, porque, como él explica, es la base de todo. La lógica, la moralidad, la ética, la metafísica, la epistemología, todo eso solamente puede fluirse en la cosmovisión cristiana. Entonces, es la única cosmovisión cristiana. Ok, entonces una persona podría vivir en un país, por ejemplo, que tiene una estructura cristiana, pero sin darse cuenta que es cristiana. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos se habla mucho de los derechos fundamentales sobre el cuerpo, el derecho a mi privacidad, pero eso viene de una cosmovisión cristiana, ¿o no? Sí, sí, Bentel usa una frase que él llama capital prestado. Es decir, que para él no he querido definir o dar coherencia a su cosmovisión, él tiene que, otra palabra, robarse de la cosmovisión cristiana para dar coherencia. Uno de esos ejemplos que tú dijiste es lo de derecho, la justicia. Todo eso son palabras que solamente la Biblia lo usa. Justicia. ¿Quién es la justicia? Dios es justo. La justicia fluye de Dios porque Dios es justo. Amor, como dice en 1 de Juan. Amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Dios es amor. Entonces, ¿dónde viene el concepto de amor? Dios. Entonces, la justicia, los derechos, todo eso son conceptos que la Biblia habla y que la Biblia demuestra. Y la gente lo usa sin saber que solamente el cristianismo lo tiene. Entonces, ellos se roban ese concepto, obviamente, y lo aplica a su propia definición, pero obviamente no es lo que la Biblia describe. Entonces, por eso que un país como Estados Unidos, aunque nunca, para mí, en mi opinión, nunca fue un país cristiano, pero se ve muy claramente la influencia cristiana. Y parte de eso es lo que tú acabas de decir, el derecho, todas las, la justicia social, todo eso son porque la influencia del cristianismo, aunque la gente no sabe, y hay, como dice Bentil, dos cosas. Número uno, capital cristal, y número dos, demuestra que ellos viven en un mundo creado por Dios y el Dios de la Biblia. Y me parece a mí que en Latinoamérica Bantil no es muy conocido. Y me parece que la forma de hacer apologética en Europa o en Norteamérica no es la misma que en Latinoamérica. Porque se podría decir que Norteamérica y Europa son países o continentes, diría, postcristianos. Y que fueron tal vez más protestantes que católicos. Pero en Latinoamérica, podría decirse, somos postcatólicos, aunque hay mucho protestantismo, de toda la diversidad que hay. Pero me parece que la apologética dentro de Latinoamérica no se trata tanto, por ejemplo, de la existencia de Dios, o no es como igual. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es la diferencia en hacer apologética aquí en Latinoamérica? ¿Y cómo entraría alguien como Bantil, que tiene conceptos tan elevados desde la reforma protestante, desde, digamos, la teología reformada, más bien? Sí, y tú dijiste un buen punto. Latinoamericano es post-católico. Y Bentil incluso habló mucho en contra del catolicismo. Y él habló mucho en contra de ellos porque ellos presupone que la razón es suficiente para entender el mundo sin necesidad de la revelación. Y Bentil fue muy crítico de que hoy en día acá en Latinoamérica es muy, ¿cómo dice? Muy más conocido, que es Thomas de Aquinas. Thomas de Aquinas, tú sabes, es muy acá porque eres, fue Tomás de Aquino. Thomas de Aquinos. Él fue más influenciado por acá porque, o sea, que eres el papá de los católicos romanos. Pero Bentil demostraba que él ponía los católicos romanos con los cristianos que hoy en día llamamos como los, sin ofender a nadie, los pentecostales, los evangélicos no reformados. Y él dice que ellos mismos son iguales porque ellos
presupone o le da mucho crédito al no creyente en la forma de la razón. So, Venteo para mí trabaja acá porque Venteo fue crítico de la católico romano y Venteo dice, ok, tú crees en Dios, pero ¿qué Dios que tú crees? Aquí la latinoamericana, aquí la gente yo digo, son espirituales, pero no religiosos. Yo creo que un Dios existe, pero no sé cuál es el Dios. Yo voy a la iglesia, pero no es parte de mi vida. Yo ataca estas preposiciones. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú crees en Dios? Si tú crees en Dios, entonces explícame, ¿qué Dios tú crees? Solamente el Dios de la Biblia es el Dios correcto. Dice Venteo que un Dios general no es un Dios real, es una idolatría. Entonces lo que se ve en Latinoamericana es, sí, quizás no son ateos intelectualmente, pero son ateos prácticamente. Viven como si Dios no existe. Quizás no lo niegan en la escritura, como cuando hablan, pero lo niegan en su forma de vivir. Viven como Dios no existe. Entonces es una forma de religión, como dice Pablo, pero negando el poder. Entonces aquí no es diferente, pero no tanto. Es lo que yo he notado acá en Latinoamericana, especialmente en esta religión que es más, el Oriente es más influenciado para los católicos comparado a la cosa que yo creo que es más influenciada por los pentecostales, los evangélicos. Acá en el Oriente, yo he tenido la oportunidad de ese evangelismo con algunos amigos y yo le presento el cristianismo real. ¿Qué significa ser cristiano? Porque mucha gente acá no sabe el evangelio. Piensa que es por obra. Piensa que si yo hago bien, si yo vivo bien, si yo, cuando paso una iglesia católica, yo hago así, si yo prendo velita, si yo rezo, eso me cansa a Dios. Y sabemos que no es por él, es por gracia que estamos salvados. Su Venteo, su apologética, aquí funciona porque ataca esas preposiciones, ataca esas ideas, porque ellos dicen, ok, una de las enseñanzas principales de Venteo es que todo el mundo conoce a Dios. Romanos 1 lo dice. Y el problema no es la falta de evidencia, es en contra de la evidencia, es rebeldía en contra de la evidencia. Todo el mundo conoce que Dios existe. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios ha puesto su conocimiento en el corazón y en la conciencia del hombre. Entonces el hombre no es ateo a sí mismo. Ateo para mí es una forma filosófica de escribir y yo no creo. Pero todo el mundo conoce a Dios. Entonces, Venteo dice a la gente aquí que no niegan a Dios, dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué significa eso para mi vida? Si Dios existe, ¿qué significa? Porque Dios no existe y existir. ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando en países latinoamericanos y practicando esta defensa de la fe? Bueno, yo fui parte de una iglesia hispana en Estados Unidos por mis primeros 8 años y después yo me fui al seminario y ahí yo duré 8 años. Acá en Colombia voy a tener 2 años en abril. Ok. Chris. Entonces, 1 año y medio trabajando acá Sí. en Colombia. Conozco mucha gente que es católica o incluso pentecostal, carismáticos, que hacen un trabajo muy grande a nivel social. Y ya hemos hablado que trabajo social o justicia social es un enfoque que se le ha dado al evangelio, pero que realmente el evangelio no es solamente eso. Por ejemplo, en Colombia la denominación más grande es, no sé si tienes alguna idea cuál es la denominación más grande de Colombia, cristiana. No. Es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Son unicitarios. Y esa denominación hace mucho trabajo en las cárceles, a nivel educativo y todo ello. Entonces, si digamos con lo que nos estás compartiendo, vamos a tener una conversación con ellos, ¿cómo se puede abordar a estas personas para, como tú dices, que conozcan un cristianismo correcto, adecuado? ¿Cómo llegar a una persona que está haciendo mucho a nivel social, cree que tiene una fe genuina porque va a una iglesia, es fiel a su congregación,
pero digamos que cómo entablar una conversación de ella con esa persona para, como tú dices, conocer el Dios verdadero. Si tú me corriges, yo creo que ellos niegan la Trinidad, ¿sí o no? La iglesia unitaria. Correcto. Esencialmente ellos lo ven como manifestación, no como personas, a cada miembro de la Trinidad. Sí, sí. Ventil comienza ahí. El Dios que existe es el Dios trinitario. Entonces, el Dios que se reveló es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo que yo he notado es que una persona, solamente el fe cristiano enseña esta cosa, que la salvación se gana por gracia. Fuera de ahí, tú ves que todo enseña obras, que la salvación se gana por obras. Los testigos de Jehová enseñan eso, pues que ellos van mucho a las calles a evangelizar. Para eso, para ellos, eso es la forma en cómo ellos ganan la salvación. Si tú niegas la Trinidad, tú niegas la salvación, porque ¿quién fue que envió al Hijo? El Padre. ¿Quién fue que murió? El Hijo. ¿Quién fue que ahora aplica la salvación a mi vida? Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad económica, que Dios el Padre no murió por nosotros, Él envió al Hijo, Dios el Hijo fue que murió, el Espíritu Santo aplica la salvación, la redención que Cristo ya cumplió en la cruz de Calvario. Entonces, dice Pablo, si Cristo no murió, como dice en 1 Corintios capítulo 15, entonces nuestra fe es en vano. Entonces, ¿cómo ello responde al gran dilema que tiene el mundo, que es el pecado? No es la pobreza, no es porque ellos no tienen educación, no es porque no tienen dinero, es porque ellos son hombres y mujeres pecaminosos. Entonces, Cristo vino para eso, para destruir la obra de Satanás, que es que Satanás influye a la gente para que pequen en contra de Dios. Entonces, sí, yo puedo ir a la cárcel a hacer buena obra, no estoy contra de eso. Sí, yo puedo dar dinero a los pobres, pero si yo no arreglo la raíz de la causa de todo eso, entonces es en vano. Entonces, Venteo demuestra que la Trinidad es la base de todo conocimiento. Y yo veo el mundo de una forma, y hay una problema filosófica, los tres en uno, es un poquito más filosófico, pero Venteo demuestra que Dios que existe es el Dios trinitario y también la salvación. Venteo dice que si el hombre no es salvado, no va a aceptar la evidencia. Si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no va a aceptar la evidencia. Es una persona trinitaria así, que niega la eternidad, comienza con eso, la eternidad, porque es la base de todo, es la base del cristianismo. Un amigo me preguntó a mí, que no son cristianos, dijo, ¿cuál es la diferencia entre los católicos romanos y los evangélicos cristianos? Yo siempre comienzo con la salvación. Y siempre le pregunto a ellos, cada hombre está buscando cómo yo me acerco a Dios. Y yo dice, la única la única respuesta que te puedo dar es a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, yo comienzo así. Comienzo con que la base del cristianismo es el Evangelio de Cristo. Entonces, yo comienzo con dos. Hay dos formas para hablar al notario. Primeramente, la Trinidad. Y número dos, el Evangelio, que es la base. Ok, bien. Chris, y ese Bantil es muy conocido dentro de los círculos académicos, no mucho dentro del cristiano de a pie, que se diría. ¿Cuál crees tú que sería de pronto el riesgo o cómo evitar hablar con este método y no sonar muy extraño a la cultura, muy contracultural, de pronto muy europeo, muy anglicano o muy anglosajón o norteamericano, de modo de que de pronto en ocasiones se vea como una especie de imposición o, para usar una palabra más agresiva, un nuevo colonialismo con un cristianismo protestante extranjero? Sí, y ese es mi trabajo. Por eso que yo estoy acá, por eso que yo comencé mi canal de YouTube, por eso que yo estoy haciendo el labor. Uno de los errores que la gente ha hecho con Van Til es que lo ha puesto en muy filosófico.
y no demuestra la raíz teológica que tiene Van Til. Van Til es un teólogo haciendo filosofía, no lo opuesto. So, una cosa que yo digo cuando yo voy a dar una clase es que la apologética no es filosófica, es teológica. Yo estoy diciendo filosofía, pero de un punto de vista teológica, no filosófica. Sí, yo uso lenguaje filosófico, pero es para hablarle a la hombre común. Entonces, para mí, la mejor forma de cómo aplicar a Van Til acá es enfocarte más en la teología que en la filosofía, porque aquí la gente no son gente filosófica, aquí la gente no tiene la influencia como europeo, Estados Unidos de Kant, de todos esos filosóficos como acá en Latinoamericana, porque no es una crítica, pero es una observación que acá en Latinoamericana, aquí la gente no son muy, gente de leer mucha lectura. Aquí la gente no lee mucho como en Estados Unidos, tú sabes. Y yo sé porque soy latino y en mi casa no se leía nada. Entonces, aquí la gente no lee mucho. Entonces, por aquí la gente, si tú le hablas con ellos de la Biblia, entiende, en un libro de él, que aquí lo tengo, este libro acá, de Van Til, el primer capítulo, él da un ejemplo, cómo yo le alcanzo a un testigo de Jehová. Y él dice un ejemplo, nosotros tenemos la Biblia. Yo cito un versículo bíblico, él también cita un versículo bíblico. Entonces, ¿cómo yo lo alcanzo a él? Él dice, usando la teología sistemática. Y ahí está. Muchos pastores, muchos predicadores son gente bíblicos, pero no saben la teoría sistemática. ¿Qué es la teoría sistemática? La teoría sistemática es cogiendo toda la Biblia y teniendo un sistema. ¿Qué la Biblia dice sobre el pecado? ¿Qué la Biblia dice sobre Dios? ¿Qué la Biblia dice sobre Jesucristo? Entonces, si yo voy, un ejemplo, a un pentecostal unitario y dice, mira, la Biblia dice eso. Y dice, wow, también, pero la Biblia dice eso. Entonces, ¿cómo yo canso a una gente así? Es a través, usando la teoría sistemática. Es demostrando toda la Biblia un sistema, un concepto. Porque la Biblia es un solo libro. Sí, tiene 40 autores, tiene más de 1500 años de ser escribido, pero tiene un sistema que es Jesucristo y que es un fluido de enseñanza que apunta a Cristo. Entonces, para mí, yo creo que la mejor forma de traer a la latinoamericana es enfocarse más en la teología, especialmente en la teología reformada, que es para mí bíblica. Yo soy reformado, no porque soy más inteligente, no porque yo sé más que usted, no porque yo fui a un seminario, es porque yo creo que la enseñanza reformada mejor demuestra lo que la Biblia enseña. Okay, y es bien. Más de acuerdo a la Biblia. Chris, vamos llegando a nuestra etapa final de esta conversación. ¿Qué obras de Van Til tú recomiendas? ¿Conoces de algunas en español que puedan las personas empezar a indagar y a aprender sobre sus métodos, su teología y su enfoque? ¿Qué libros, digamos, son los más sobresalientes de él? Sí, yo siempre digo que hay un libro, lo tengo acá, de Richard Pratt, Todo pensamiento cautivo, que es para acá muy popular. Yo sé que este milenio aquí es muy en Latinoamericana. Esto para mí es el libro más básico y una buena introducción a Cornelius Van Til, porque Van Til, como dije, habló una forma, él no fue un escritor, él mismo lo confiesa. Yo digo, comienza con ese libro, Richard Pratt, Cautivo. Y Richard Pratt tenía mucha influencia de Van Til. Sí, aunque no usa el lenguaje de Van Til y casi no lo menciona mucho, pero su sistema es claramente Van Til. Yo digo, como dice que ahora es un poquito difícil para conseguir ese libro, pero yo creo que acá se puede conseguir en PDF, aquí todo está. Entonces, yo ¿cómo conseguir el libro? Sí, tristemente. Sí. Yo no recomiendo eso, pero y después hice que el año pasado, por primera vez, traducieron el libro de Van Til, este libro, La defensa de la fe. Ese libro, sí, es el top. ¿Cómo dice? El top, porque eso fue el libro que él escribió, el propio, sí, porque el primer libro que él escribió fue este libro,
Pero este libro fue un célebre y la gente comenzó a atacar ese libro y Van Til escribió La defensa de la fe, ahí donde él está defendiendo su sistema. Y ahí él Wow. defiende porque él cree lo que él cree. Entonces, ese es su libro principal para él. Yo sé que Bunsen, muchos libros de Bunsen están en español. Pojando la entonces creo que está en español. Eh, Bunsen es otra buena opción. Para gente americanos en que saben el inglés, yo creo que este libro, Apologética Factual, Mm, eh, Oliphant fue un discípulo de Van Til y a mm, él no le gusta la frase preposicionalismo porque dice que es de verdad esa palabra preposicionalismo. Van Til no lo usó. Bueno, lo usó como 2 o 3 veces. Él oh, nunca se llamó eso. Yo dije, yo soy una apologista reformada. Yo estoy aplicando la reforma a la apologética. Scott Oliphant escribió este libro para que la gente, una buena introducción, para que la gente sepa, usando más el lenguaje, el sistema de Van Til, porque Van Til dice, enseña que hay 2 personas en el mundo, y la Biblia lo dice, gente que cumple con el pacto, gente que rompe el pacto. Lo conocemos ok. en Adán o en Cristo. Entonces, Mm, Scholarship es un buen, pero tristemente su libro no está en español, todo está en inglés. Yo digo, Bunsen es un buen comienzo, Butcher Pratt es un buen comienzo. Si quiere y eres, sí. tienes valor, léete La defensa de la fe, que está en español, y Bunsen, que hay muchos libros en Bunsen en español. Cris, aquí hay, digamos que algunos de los apologistas más conocidos, digamos, es Josh McDowell, eh, R.C. Sproul, William Lane Craig. En su tiempo también fue Ravi Zacharias, a pesar de todo lo que haya pasado con él. ¿Cómo se distingue Van Til de ellos? Sí, Lewis, Sí, es Lewis. sí, sí. 2 formas. Número 1, ¿qué influencia tiene el pecado sobre la razón? Si tú notas, menos Arcis Pros, todos esos apologistas son ¿quién? Armineos, no son reformados. Solamente es Pros, es Arminianos. reformado. Arminianos, sí, perdón, arminianos. Solamente es Pros, es reformado. Muchas McDowell, Ravi Zacharias, William Lane Craig también es bien reconocido. No se ha reformado. ¿Cuál es el corazón de la reforma? Que todo el mundo no puede tomar la decisión de buscar a Dios. Que todo el mundo, que el hombre está completamente corruptido por el pecado. Van Til enseña que el hombre no rechaza a Dios por falta de evidencia, sino por su amor a pecado. Entonces, una cosa que Van Til demuestra constantemente es que el pecado ha influenciado la razón, tal como él, que el hombre no quiere buscar a Dios. Es un ejemplo de un serruche. Es de que un hombre va a cortar, no sé, y él se va, pero no sabe que el hijo del vino y cambió la forma como se usa este serruche. Cuando el papá llega otra vez, él corta, pero no sabe, mire, yo le puse una medida y ya no corta a la medida que yo lo puse. El serruche funciona, corta como thing, pero no lo hace correctamente. Y eso Vente lo base en Romanos capítulo 1, de 18 al 24, que comienza Pablo en Romanos 1, que esto es que la ira de Dios cae sobre el hombre, dice cielo sobre el hombre. ¿Por qué? Por restringir la verdad en justicia y en piedad. Y él comienza, porque lo que Dios se ha revelado es claro, lo puso en su hombre, y entonces ahí comienza a demostrar la consecuencia de cuando niegan a Dios. Entonces la primera, Van Til demuestra que el pecado causa que la razón no funciona de una manera correcta. Número 2, Dios se ha revelado, Van Til dice que sí. La revelación de Dios es clara. Entonces yo no tengo que demostrar al incrédulo que Dios existe, porque ya él sabe que él existe. Aunque no lo quiere aceptar, aunque no lo vive, pero él sabe que Dios existe. Y eso también basado en Romanos capítulo 1, donde dice que Dios que ha puesto su conocimiento, que nosotros llamamos
el conocimiento innato, es que es basado sobre Juan Calvino, que decía la sense divinitatis, el sentido de lo divino. Cada persona nace con un conocimiento de Dios que no viene desde afuera, que no algo que él, que la escuela lo enseña, no algo que la gente del mundo lo enseña. Ya él sabe, y a través del tiempo y a través de la cultura, él va creciendo más ese conocimiento, pero ya él sabe que Dios existe. Entonces, Benteo demuestra, comparado a todos los apologistas, que Dios existe y que la evidencia, no que Benteo está en contra de la evidencia, pero Benteo dice que el hombre no puede decir, sí, esa evidencia que Dios existe. No, porque él no tiene, porque él está de un punto de vista de rebeldía, no de ignorancia. Y eso para mí, los dos puntos principales por la diferencia en contra Ben Taylor y otros apologistas que tú mencionaste. Okay. Chris, excelente, definitivamente hay muchísimo más que hablar acerca de Cornelio Van Til, los enfoques de la apologética y cómo esto puede funcionar y ser una herramienta útil para misioneros, equipos de evangelismo y equipos también que hacen trabajo social. Así que gracias por poder participar en mi programa de Cosmovisión. Últimas palabras, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo? ¿Qué le quieres decir a la gente final? Unas palabras finales. Sí, no sé si tú sabes, pero yo tengo un canal de YouTube, igual como usted, que se llama Pensamiento Cautivo. Y tiene una foto de un hombre con un cerebro y arriba está la corona. Y tiene la palabra pensamiento cautivo con el versículo que usa Benteo de 2 Corintios 10:5, que todo pensamiento, que cogemos todo pensamiento cautivo a Cristo. También tengo un TikTok con el mismo nombre, pensamiento cautivo. Entonces tenemos TikTok, tenemos YouTube, Facebook, bueno, Instagram, vamos a poner en Threads. la descripción de este video los enlaces a tu canal para que los que vean también puedan ir y conocer el contenido que vienes creando. Así que, Chris, muchísimas gracias. Y yo le digo a la persona que... Dale. No, quiero decir que a la persona que quieren estudiar Benteo, no te examine, léalo, sigue leyendo, a que uno entiende, pero tú ahora cuando como es americano, cuando ya la luz te alumbra, ya tú ves que eres fácil para entender. Entonces, sigue leyendo Benteo, no pierdas la fe, sigue leyendo, a que uno entiende, si hay que leerlo 2 o 3 veces, hágalo. Pero sí, yo creo que Benteo, ojalá que él pueda ser reconocido acá en Latinoamericana, porque sería muy útil. Gracias, muy interesante. Incluso yo quiero leer más de Van Til. Así que hasta una próxima oportunidad. Si te ha gustado este episodio, te animo a que le des clic en suscribir, en la campana, es completamente gratuito. De esta forma nos ayudas para que el algoritmo de YouTube pueda contribuir a diseminar más un contenido y ayudar a otros a pensar críticamente y a pensar bíblicamente desde una cosmovisión. También puedes oír en Spotify, Apple Podcasts. Mira la descripción para más información y hasta pronto.